tardes a todos aquellos que nos escuchan a través de esta emisora y a través de las redes sociales en su programa Así es el Defensor del Pueblo de la República Dominicana, donde siempre aprendemos de derechos humanos, de derechos fundamentales, de deberes fundamentales, muy importante, de la buena administración pública y en general del Estado social y democrático de derecho que proclama nuestra Constitución de la República. Con ustedes, Nilo de la Rosa, y en la tarde de hoy vamos a conversar con la licenciada Alicia Santana Espinal, quien es coordinadora de vinculación y alianzas del Defensor del Pueblo. Vamos a ver o vamos a analizar qué hace esa división de la Oficina de Oportunidades del Defensor del Pueblo, qué proyectos tiene, y además de eso vamos a hablar de un concurso muy interesante, muy innovador, que se está llevando a cabo con el Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA. No sin antes conocer qué hizo el Defensor del Pueblo durante la semana y, por supuesto, nuestro editorial. Comencemos. Queridos amigos, los altos niveles de violencia intrafamiliar y violencia social que se están presentando en la República Dominicana amerita acciones fuertes y contundentes, no solo desde las autoridades gubernamentales como siempre se piensa, también las familias y cada uno de los individuos que componemos la sociedad. Tenemos una grave responsabilidad de hacer un aporte sustancial a la resolución del problema, o al menos su control efectivo. En los recientes hechos sangrientos y lamentables, en los que hombres y mujeres han perdido la vida a manos de individuos con armas de fuego y armas blancas, se puede constatar en estos todo un historial de hechos similares en los que parece que la autoridad y el orden público no fueron suficientes para evitar el desenlace fatal. Es común encontrar en esos antisociales y enemigos de la dignidad y los derechos humanos antecedentes delictuales y criminales, tales como homicidio, asesinato, violencia de género, robo agravado, golpes y heridas e incluso tipos penales más complejos como estafas, extorsión y corrupción. ¿Cómo es posible que esos elementos anduvieran sueltos en las calles de nuestro país sin el más mínimo monitoreo o control por parte del Estado? Sin duda alguna, ciertas cosas no están funcionando correctamente en nuestro país. Ciertas cosas llaman a suspicacia. Ciertas cosas inquietan hasta el más bravo de los habitantes de la República. Parecería que estamos a merced de la ley de la selva, es decir, la ley del más fuerte, y no a merced de la razón y del Estado de Derecho. Es evidente que debemos hacer un alto y realizar cambios profundos relacionados con la forma en cómo estamos gestionando la violencia en nuestra sociedad. Ojalá que en algún momento las autoridades educativas dominicanas se tomen más en serio la gestión y manejo de las emociones, muy especialmente la ira. Según Lucio Anneo Séneca, filósofo romano de la escuela estoica, esa ira descontrolada es el vicio más detestable en el ser humano, y el individuo iracundo es el más deleznable de la especie humana, puesto que se siente a gusto colocándose fuera del atributo humano más característico, la capacidad de raciocinio. Decía Séneca que la ira es locura breve, porque impotente como aquella para dominarse, olvida toda conveniencia, desconoce todo efecto, es obstinada y terca en lo que se propone, sorda a los consejos de la razón, agitándose por causas vanas, inhábil para distinguir lo justo y lo verdadero, pareciéndose a esas ruinas que se rompen sobre aquello mismo que aplastan. Queridos amigos, nos hemos dado cuenta de que todavía subsiste entre nosotros un espíritu de barbarie y de salvajismo. O nos proponemos a civilizar por completo a nuestro país, o todos viviremos bajo el imperio de unos pocos individuos cuyo nivel de irracionalidad no dista mucho de los animales. Muchas gracias. Así es el Defensor del Pueblo.
A través de los programas de concientización y educación en derechos humanos y fundamentales que imparte el Defensor del Pueblo, se ha impactado a más de 23,000 ciudadanos. Tu participación es clave para seguir marcando la diferencia. Juntos continuaremos construyendo una sociedad donde los derechos humanos sean el cimiento de nuestras convivencias. En otro orden, el Defensor del Pueblo obtuvo la certificación internacional norma ISO 9001-2015 para garantizar la calidad de nuestra atención a todas las personas. Este es un logro que respalda nuestro compromiso de escuchar, proteger y defender los derechos de todos los ciudadanos. Este es un logro que respalda nuestro compromiso de escuchar, proteger y defender los derechos de todos los ciudadanos. Con el mismo, el Defensor del Pueblo continúa trabajando incansablemente para hacer que cada día cuente en la atención transparente, eficiente y accesible, construyendo así una sociedad más justa para todos. Pasamos a otro tema porque el Defensor del Pueblo continúa viajando a cada rincón del país, escuchando y abriendo paso a las oportunidades y crecimiento de las comunidades. En esta ocasión, se trasladó a Nizao y vio de cerca sus inquietudes para desde este órgano constitucional buscar soluciones. En otro orden, recientemente el Defensor del Pueblo realizó el segundo encuentro de mesas comunitarias, una iniciativa que permite desarrollar, junto a los grupos organizados de la sociedad civil y líderes comunitarios, agendas de trabajo vinculadas entre las comunidades y el defensor. Pablo Ulloa reconoció el trabajo arduo de Miguel Puello, segundo suplente del Defensor del Pueblo, quien encabeza este importante proyecto, logrando salvaguardar las prerrogativas personales y colectivas de los ciudadanos y ciudadanas en sus respectivas demarcaciones territoriales. Asimismo, durante el evento fueron acreditados 30 presidentes de mesas comunitarias, líderes que promueven una cultura de paz, conciencia y participación ciudadana que contribuye al fortalecimiento del Estado social democrático y de derecho. Estamos de vuelta en Así es el Defensor y vamos a conversar con la licenciada Alicia Santana Espinal, quien es coordinadora de vinculación y alianzas del Defensor del Pueblo. La licenciada Alicia tiene una maestría en Psicología Clínica y de la Salud por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. También tiene su licenciatura, naturalmente, por la misma institución en Psicología, graduada con honores, es decir, en magna cum laude. Tiene una vasta experiencia en el sector público y en el sector privado también. Actualmente se desempeña como coordinadora de vinculación y alianzas del Defensor del Pueblo. También fue analista de transversalización del enfoque de género en el Ministerio de la Mujer y también fue analista de políticas públicas en el Gabinete de Políticas Sociales. Eso pertenecía o pertenece a la Vicepresidencia de la República. Pertenecía, sí. Pertenecía en su momento a la Vicepresidencia de la República. También fue funcionaria del Consejo Nacional de Discapacidad, el CONADIS, y tiene una base experiencia en todo lo que tiene que ver precisamente con políticas públicas. Y sobre todo me he fijado que detrás de todo esto hay un enfoque en el ser humano, es decir, en el bienestar de la persona. Bien, Alicia, muy buenas tardes, ¿cómo te sientes? Bienvenida a Así es el Defensor. Muchas gracias, muy bien me siento, de verdad. Gracias, Nilo, por recibirme. Bueno, Alicia, vamos a lo más fundamental, porque en ese programa nos encanta ir primero a los conceptos básicos para que la gente entienda cuáles son las funciones, qué cosas hacen los funcionarios del Defensor del Pueblo. ¿A qué se dedica y cuáles son las responsabilidades de esa división que tú diriges de vinculación y alianzas del Defensor del Pueblo? Bueno, gracias por iniciar por ahí, porque realmente pasa mucho de qué hace la división de alianzas, qué hace vinculación. Nosotros nos encargamos básicamente de identificar posibles aliados que nos permitan al Defensor del Pueblo llegar a más. Poder nosotros llevar las acciones que ya el defensor tiene, tanto en el área educativa como en la parte de promoción y de empoderamiento, pero vamos a hacerlo de la mano con otras personas que ya están en el territorio. Pueden ser organizaciones públicas, privadas o de sociedad civil.
Yo lo que trato siempre es de vamos a vincularnos, a identificar con quiénes, para qué, y vamos entonces a tener alguna acción en conjunto. Muy bien, bueno, realmente estamos hablando de que aquellas alianzas que hace el Defensor del Pueblo a través de ustedes, busca de que esas alianzas, esos acuerdos interinstitucionales, realmente sean orgánicos, sean de verdad, o sean como siempre sucede, o como en la mayoría de las ocasiones sucede, de que, bueno, se limita a una firma de papeles y a una nota de prensa. Sí, yo te entiendo, pasa mucho, pero desde el área tratamos de que no sea así, de que incluso no todas las alianzas tienen que ser con un acuerdo firmado, porque al final las instituciones tenemos nuestro rol. No tiene que estar en un papel el decir que nosotros nos vamos a apoyar mutuamente desde el rol de cada quien. Excelente. Se hace como una formalidad, claro, se promueve, pero al final si eso no va de la mano de un plan de trabajo o de una acción puntual, como vamos a hablar más adelante, va a quedarse ahí. Y eso es lo que desde el área no queremos que pase. Bueno, yo en lo personal conozco bastante la psicología de la dirigencia del Defensor del Pueblo, y específicamente del titular del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, de que no cree en esas alianzas de papel. Y claro, eso es algo muy importante para una institución que es el ombudsperson, anteriormente ombudsman, pero ahora se le dice ombudsperson, que es la Institución Nacional de Derechos Humanos, es decir, una institución que se basa en una magistratura moral, un prestigio, que no puede verse menoscabado, porque la gente comienza a preguntar, mire, salió en el periódico tal cosa, ¿qué se está haciendo con eso? Y muchas veces sucede en el Estado Dominicano esa situación, y el Defensor del Pueblo realmente está dando un ejemplo en esa área. Bien, Alicia, ¿y cómo se vincula ese departamento, esa división, con esa labor del Defensor del Pueblo que sale en la ley del Defensor del Pueblo, que es la promoción, la educación, la investigación en materia de derechos humanos y derechos fundamentales en República Dominicana? Bueno, parte primero de que el área de vinculación está bajo la coordinación de la Oficina de Oportunidades, que es la que se encarga de toda la parte del eje de construcción de ciudadanía responsable. Y esto lo hace desde la parte de promoción, con la educación, sensibilización, con talleres, charlas, cursos. También tenemos el Instituto de Altos Estudios con programas más especializados, el área del observatorio y el centro de análisis, que es más de investigación. Y yo lo que busco es que ellos puedan llegar a más. Yo por eso estoy debajo de la Oficina de Oportunidades, para que todas esas acciones que ya son de promoción y de empoderamiento puedan multiplicarse. ¿Y qué tipo de organizaciones el Defensor del Pueblo capta? Porque tú mencionaste hace un momento del territorio, hablaste del territorio, parece que tienes un enfoque más comunitario, más del municipio. Pero vemos que el Defensor del Pueblo se mueve mucho. Sí. Y va a muchas regiones, y va a muchas provincias. Es decir, ¿cuáles son el tipo de organización que el Defensor del Pueblo intenta buscar para ayudarse a realizar su misión, que es precisamente la defensa de los derechos fundamentales en el país? Claro. Bueno, parte de la estrategia que tiene nuestro titular es poder hacer esa parte territorial, porque al final, si somos defensor del pueblo, tenemos que estar con el pueblo. Y aunque hay una visión de por arriba y por abajo, por la parte estatal, por la parte de las entidades gubernamentales, hay otra que es por vamos a la sociedad civil, vamos a tener mesas con líderes comunitarios, con la Junta de Vecinos, tenemos convenio, por ejemplo, con las casas comunitarias de justicia, tenemos los convenios con las academias, con la mayoría de las universidades aquí, las privadas realmente están de la mano con nosotros para ir a esa parte territorial. Y tú lo mencionaste, realmente yo tengo un enfoque muy comunitario, porque digo que sin la sociedad civil no vamos a poder hacer buenas políticas, nunca vamos a poder hacer políticas públicas de calidad, porque tienen que partir de la necesidad de ellos. Entonces, yo me baso mucho en eso, en que está bien, vamos a hacer todas las alianzas que podamos, pero vamos a hacerla de ambas partes, desde arriba y desde abajo. Muy bien, y bueno, y me imagino que no hay ningún tipo de, vamos a decir, de límite o de limitación en qué tipo de organización. No. Es decir, ¿cuál es el criterio
para que el defensor se acerque a esas organizaciones? Es decir, ¿qué tiene que tener esa organización para que capte el interés de ese acompañamiento del defensor del pueblo? Bueno, realmente no hay un criterio de exclusión, por así decirlo, no lo hay. Estamos abiertos a todos los tipos de poblaciones. Por ejemplo, tenemos con alianza con personas con discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad. Muy bien. Inclusive, yo sé que quizás sea un riesgo, pero con la comunidad LGBT, con organizaciones que apoyan a que ese colectivo sepa de derechos humanos. Y realmente desde allá me alegra esa postura de no tienes que limitarte porque no es por el tipo de sector, es simplemente son ciudadanos. Así es. Y bueno, el defensor del pueblo siempre ha sido un fiero defensor de ese artículo 39 de la Constitución, que es el que habla precisamente de la igualdad y la no discriminación. Es decir, la única discriminación que existe en el país es por las capacidades y los talentos. Sí. Después de ahí no existe ningún tipo de distinción frente al defensor del pueblo, que es una institución del Estado. Y me alegra mucho ese trabajo que están haciendo ustedes, porque están haciendo una especie de puente entre la sociedad y el Estado, que normalmente el Estado es duro, burocrático, fuerte, en muchas ocasiones abusador también, porque el poder tiende a esa. Y bueno, ustedes están haciendo una labor muy importante de puente, de diálogo entre esa sociedad civil y el Estado dominicano. Y bueno, vamos a continuar tras una breve pausa con la licenciada Alicia Santana Espinal conversando sobre vinculación y alianzas del defensor del pueblo. Regresamos en breve. El Poder Legislativo. El Poder Legislativo está conformado por el Senado y los diputados. El Senado de la República es representado por el presidente del Senado y los senadores y senadoras representantes de cada provincia y uno por el Distrito Nacional. Estos son elegidos por términos de 4 años con posibilidad de reelección. La Cámara de Diputados está representada por el presidente de la Cámara y 190 miembros. El Congreso tiene muchas funciones, pero su trabajo principal es hacer las leyes. El Congreso también se encarga de nombrar a los jueces de la Junta Central Electoral, a los miembros de la Cámara de Cuentas y al Defensor del Pueblo, quien vela por la buena administración pública y garantiza los derechos fundamentales de todos y todas. ¿Quiénes pueden ser legisladores? Todos los dominicanos y dominicanas mayores de 25 años que hayan nacido en el lugar donde serán elegidos o haber vivido allí por 5 años consecutivos. Así concluimos este episodio sobre el Poder Legislativo. En el 2022 impactamos más de 23,000 personas con nuestro programa de capacitación y formación, pero más que todo de promoción de derechos humanos. Se crearon más de 7 mesas comunitarias y con esto hemos impactado más de 8,000 líderes comunitarios que terminarán siendo los multiplicadores de aspectos esenciales del defensor del pueblo. Por primera vez en la historia, la República Dominicana cuenta con una encuesta nacional de derechos humanos que le permite al defensor del pueblo poder monitorear, darle seguimiento y promover políticas públicas relacionadas con los derechos fundamentales, pero al mismo tiempo con los bienes y servicios de la sociedad dominicana. Asimismo, lanzamos 2 estudios y al mismo tiempo informes especiales que terminan siendo parte del análisis de la buena administración pública. El defensor del pueblo no es ajeno a la realidad de las cárceles de República Dominicana. Por eso, a través de un acuerdo con la Procuraduría General de la República, específicamente la Dirección General de Prisiones y el CIUBEN, pudimos empadronar a más de 26,500 privados de libertad en 42 centros penitenciarios. Y en los próximos meses podremos generar una serie de boletines que van a significar muchas de las características de nuestros privados de libertad. Con el objetivo de crear mayor cantidad de puntos de acceso para el dominicano y la dominicana, hemos firmado más de 13 acuerdos interinstitucionales. Con eso el defensor del pueblo ha ampliado su espectro de acción a nivel nacional de manera física y presencial. Ya, se me está descargando el celular. Seguimos luego en el próximo video. Mi nombre es Luis Arias.
presidente del Grupo Comunitario Paloma Mensajera. A través del Defensor del Pueblo, nosotros gestionamos cosas relacionadas con el desempeño de la función de los comunitarios, principalmente cuando tienen problemas laborales. Yo llegué al Defensor del Pueblo a través de los anuncios que ustedes tienen para solucionar los problemas. Aquí había una señora que trabajaba en el ayuntamiento alrededor de casi 14 años limpiando aquí. Ella vino aquí para que la ayudáramos. Soy Santa Anselma Vizcaíno Ibar. Usted sabe, yo lo que hacía era barrer en el ayuntamiento. Me nombraron en el 2003. Pero yo empecé yo tengo un hijo que va a cumplir 34, ahora el más viejo. Cuando él estaba pequeño, yo andaba con él en la calle ya barriendo. Me pusieron en el papel que me cancelaron y que en el 2003, que yo entré. Yo no entré en el 2003. Yo entré, ya mi hija, la más chiquita, tiene 24 años. Yo barría con la barriga de ella. Y ahí sufrí un accidente allá en el ayuntamiento cuando murió una hermana mía. Y me mataron un hermano y me puse depresiva. Y dejé de ir. Después volvieron a buscarme y volví otra vez. Todo el que me vio sabía que ya yo empezaba desde Santa Ana. A veces me llevaban por ahí, por todos los lados, hasta para San Cristóbal. Aquí la ruta 29, desde allá sola hasta aquí. Cuando cogí el desgaste y la batería que me veía al borde de la muerte. Con eso, días me caí. Y ellos, yo estando enyesada, me dijeron que estaba cancelado, el sueldo no me salió. No me querían dar nada, porque ellos dijeron que los meses que yo tuve de licencia, eso era lo que a mí me tocaba. Que ya yo no tenía más nada ahí. Pero gracias a Dios y a este señor que está aquí, yo de ahí conseguí algo. Incluso allá donde vivo, compré un par de planchas de zinc, eso no es mío. Un par de planchas de zinc y un par de palos y lo puse. Y compré medicina y debía algo y lo pagué. El señor Luis, yo le digo, Bimbo, ve, porque yo a veces llegaba hasta aquí. Y él siempre me veía barriendo, recogiendo mi basura sola, porque yo trabajaba sola. Y él me tenía como, así como colgada del arma. Y cuando él me vio con ese yeso, me dice, ¿qué fue? Que yo no te veo. Y lo de la ruta, digo que me enfermé. ¿Y te pagan? Digo, no, me cancelaron. Gracias a Dios y a él, que me pudieron llevar allá al defensor, porque yo no sabía cómo llegar. Y él, le doy gracias a Dios y a este señor que me veía cómo yo me mataba, que él me ayudó y llegué allá. Yo ni lo esperaba allá. Lo que son las casas de formación en derecho, que es el concepto que hemos querido construir, es un espacio que surge de un análisis de las estadísticas. En diciembre pasado, el Defensor del Pueblo, por primera vez en la República Dominicana, hace una encuesta nacional de derechos humanos y nos arroja que 57% de los jóvenes de 18 a 24 años del último quintil no conocen sus derechos y mucho menos sus deberes. Es responsabilidad del Defensor del Pueblo justamente promover, formar y promocionar y divulgar los derechos fundamentales y los derechos humanos en República Dominicana, y en su lucha por tratar de garantizar la buena administración pública ve un espacio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo ideal para poder crear un espacio que albergue 4 elementos básicos. La innovación, por eso van a ver esta tarde que vamos a poner el Observatorio del Defensor del Pueblo y con él el sistema de alerta temprano, una innovación del Defensor del Pueblo para estar a la vanguardia en el uso de la tecnología, el Big Data, la minería de data y la inteligencia artificial. La investigación, por eso tenemos un fondo concursable para que las universidades puedan, junto con los profesores y los estudiantes, concursar de manera transparente y poder con eso lograr su carrera de grado o de posgrado y nosotros asumir la responsabilidad siempre y cuando los temas estén vinculados justamente a nuestra responsabilidad institucional. La parte de educación, divulgación y promoción de derechos humanos, que es un despliegue amplio que nosotros hacemos de diferentes formas, pero queremos concentrar todo el esfuerzo acá
para que sea una unidad robusta, como siempre se pensó, basada en la educación, con la transversalidad necesaria y pensando en los grupos etarios circundantes. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con la licenciada Alicia Santana Espinal, coordinadora de vinculación y alianzas del Defensor del Pueblo. Estamos hablando precisamente de esa función que tienes en la institución de crear eso, como dice el nombre de la división o del departamento, vincular al Defensor del Pueblo, crear alianzas, buscar alianzas, redes de apoyo para que el Defensor del Pueblo lleve a cabo su misión que está plasmada en la Constitución de la República y en la Ley 19-01. Alicia, ¿qué tipo de actividades? Porque ya vimos que ustedes intentan crear esa red de apoyo, esa red de aliados institucionales y sociales del Defensor del Pueblo. Pero a través de eso, ¿qué tipo de actividades ustedes hacen para promover lo que hace el Defensor del Pueblo, precisamente promover los derechos humanos y los derechos fundamentales en República Dominicana? Bueno, nosotros ahora mismo estamos trabajando en una serie de concursos. Hemos iniciado por uno ahora en marzo, iniciamos y lanzamos el concurso con el ITLA, pero vamos a tratar siempre como de desarrollar, además de ganar esos aliados y esos convenios, acciones de algún tipo de promoción, pero más dinámica. Nosotros queremos, por ejemplo, hacer un concurso de artes que va a ser a través de los distintos ministerios, poder buscar que los jóvenes nos cuenten a través de cualquier tipo de arte, sea música, danza, teatro, cómo ellos ven sus derechos. Pero ahora mismo estamos con un concurso de Litra que creo que por ahí vamos, ¿verdad? Ahora. Sí, sí. Y una pregunta, Alicia, ¿por qué el Defensor del Pueblo hace eso? Porque uno puede sencillamente hacer una charla, hacer un taller, una videoconferencia. Y como se hace en muchas ocasiones, bueno, eso ya se dio un diploma y en muchas ocasiones no tomamos en cuenta que el ser humano tiene una parte lúdica, es decir, una parte de diversión, que el ser humano necesita divertirse, necesita trabajarse. El ser humano tiene, antropológicamente, tiene muchas facetas. Y que en muchas ocasiones ni siquiera se toma en cuenta la edad. Entonces, ¿por qué se innova tanto? ¿Por qué el Defensor del Pueblo como que de repente viene con diferentes tipos de forma para llegarle a distintas poblaciones? ¿Por qué se hace eso? Bueno, realmente, en lo personal yo diría que es porque el aprendizaje tiene que ser lúdico para nosotros realmente aprender. No hay problema en que nosotros tengamos una charla un día, pero mira como una de las estrategias que usamos es la constitución animada, porque de esa manera cuando vamos y hacemos una proyección de la constitución animada, también hacemos junto con los estudiantes un juego de qué aprendieron, esas preguntas. Pero también con los otros grupos etarios hay que hacer ese tipo de acciones, porque no necesariamente la forma en la que yo tengo que aprender de los derechos es solamente con una videoconferencia, es solamente con un material escrito. Yo puedo verlo en cualquier programa de televisión, yo debería de poder sentarme, poner en mi televisión un programa, un canal que me guste y yo ver que hablan de los derechos humanos, que hablan del derecho a la igualdad, de la equidad, entre otros. Bien, y bueno, y precisamente en ese ámbito, ya como habíamos anunciado, el Defensor del Pueblo, ya tú lo mencionaste también, tiene una labor o tiene una alianza con el Instituto Tecnológico de las Américas, que es el ITLA, que es un instituto de educación superior, enfocado precisamente en las tecnologías de la información y la comunicación, creación de software, ese tipo de cosas. Muy bueno, por cierto, y muy provechoso que ha sido para el pueblo dominicano. Y bueno, el Defensor del Pueblo tiene un concurso de videojuegos. ¿Con qué se come eso? ¿Cómo yo vinculo un videojuego con los derechos humanos, los derechos fundamentales? ¿Qué busca el Defensor del Pueblo con eso? Claro. Bueno, nosotros a través de la alianza con el ITLA,
decidimos lanzar ese concurso en marzo, en el cual los estudiantes de distintas carreras dentro del ITRA pudieran hacer propuestas de videojuegos. No es que estén totalmente diseñados, porque son estudiantes y al final queremos acompañarle luego de, sino que llegar hasta el nivel de propuesta. Hazme un diseño de qué sería para ti un videojuego inclusivo, por ejemplo. Que yo vea a través de ese material didáctico y dinámico, conozca de alguno de los derechos, de uno, varios, como ellos lo pensaran realmente. Pero al mismo tiempo de que están dándole a la sociedad un videojuego, un recurso más diverso, también ellos entonces se están empapando, porque para poder participar del concurso tenían que leer lo suficiente para ellos inspirarse. Y de ahí viene esa idea de poder trabajar tanto en ellos como estudiantes, como en ese aporte que ellos pueden dejar a la sociedad a través de un recurso que ellos también disfrutan, que es un videojuego. ¿Y son todos los estudiantes del ITLA a nivel general, o hay un requisito, es decir, a partir de tal cuatrimestre, o es de cualquier cuatrimestre? No, de cualquier cuatrimestre, eso era abierto. Ya ellos aplicaron, al menos este primer concurso se está por cerrar, vamos a tener pronto ya la premiación, pero planeamos poder repetirlo y quizá llevarlo a otras instituciones, que no sea solamente el ITRA. Muy bien, ¿y qué tipo de derechos el Defensor del Pueblo ha pedido que se le ponga algún énfasis? Porque hay otro concurso del cual aquí se habló, no, sí, que no es un concurso, sino una convocatoria a investigaciones. Sí, el concurso, que se llama, ese es el concurso Construyendo el Dato. Construyendo el Dato, que ya había venido la licenciada Patricia Morel, también compañera nuestra, que habló de eso. Y bueno, ahí en ese, sí, Construyendo el Dato, sí hay como un enfoque con algunos derechos, por ejemplo, de deporte, cultura, intereses colectivos y difusos, etcétera, etcétera. Pero tenemos todo un catálogo de derechos fundamentales y de derechos humanos, ni hablemos. Sí. Entonces quisiera saber si en este concurso se hizo una especie de dirección, o los estudiantes tenían la posibilidad de abordar cualquier tipo de derecho. No, en este caso nosotros lo dejamos muy abierto. Realmente era un reto poder limitarle, porque al final no sabíamos cómo iba a ser su idea creativa. Ya de por sí, si tú y yo nos ponemos a pensar un videojuego que hable sobre derechos humanos, ¿cómo lo voy a hacer? Después yo limitarte y decirte, me tienes que abordar un solo derecho. Al final lo pensamos bastante y dijimos, por ser el primer concurso, vamos a dejarlo abierto y vamos a ver qué nos dicen los jóvenes. Si al final, con el pasar del tiempo, lanzamos otra edición y podemos cambiarlo, también se puede hacer, pero por el momento fue abierto. Muy bien, y ambas instituciones, ¿qué buscaron con eso? Es decir, ¿cuál fue su objetivo último con respecto a este tema de videojuegos para promocionar los derechos humanos y derechos fundamentales? Eso mismo, poder nosotros dejar esa semilla en esos jóvenes, de que tanto ellos conozcan sus derechos como que puedan enseñarlos, puedan también aportar a la sociedad con esto. Sí, a mí me parece muy interesante esto, precisamente con el ITLA. Sí. Que también pudo haberse hecho con INTEC o cualquier otra universidad con un enfoque más tecnológico. Porque siempre o tradicionalmente se hace o se ha hecho un enfoque en los estudiantes de Derecho. Es decir, los estudiantes de Derecho tienen la primacía y el privilegio siempre de todo lo que tiene que ver con derechos humanos y derechos fundamentales. Y realmente esto es algo contracultural. Porque va en contra de esa precisamente de esa línea que siempre ha existido en el país. Me parece muy interesante que estudiantes de tecnología estén vinculándose a algo que tiene que ver con ellos directamente, que son sus derechos humanos y sus derechos fundamentales. Y bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. República Dominicana ciertamente ha luchado mucho por tener un mercado laboral que sea más igual, más equitativo y más justo. Ahora, hay dos elementos que el Defensor del Pueblo tiene que significar. Uno, el trabajo digno. Y dos, el respeto a los niños y niñas para que puedan desarrollarse de manera plena.
Tienen que ser los niños y niñas respetados para que puedan dedicarse a la educación, a jugar, a disfrutar, y con eso podremos tener una vida más plena para ellos. El mercado laboral de la República tiene que ser concentrado en la parte de la igualdad. Tanto hombres como mujeres deben de ganar su salario sobre la base de sus competencias, sus capacidades. Y el ambiente donde se desarrollen tiene que tener condiciones dignas para poder tener mayor productividad y con esto aumentar la competitividad de República Dominicana. Porque nuestro plan estratégico institucional está basado justamente en el valor de la eficiencia. Sígueme en Instagram, Pablo Enrique Ulloa, donde de manera rápida e interactiva comparto más detalles sobre este derecho. En los próximos capítulos de Derechos y Deberes en 90 segundos, conoceremos más sobre los derechos fundamentales. Te espero. Hola, mi nombre es José Carbonell, coordinador del Aula del Defensor del Pueblo de la República Dominicana, y en el día de hoy vengo a hablarte de nuestra consultoría en cuanto al derecho al agua, un recurso para defender y compartir. El Defensor del Pueblo de la República Dominicana busca trabajar en conjunto con todas las universidades en la elaboración de materiales educativos de este recurso natural tan importante, que tenga un alcance general y para toda la población, específicamente entre los niños, niñas y adolescentes de 7 años a 14 años de edad, y también que tenga un alcance en las familias de la República Dominicana, ya que este recurso natural es parte de todos los hogares dominicanos. Esta oferta consiste en la elaboración de 16 guías educativas, las cuales deberán contar con su diseño y su diagramación, y se subdividirán en 8 guías para los estudiantes y 8 guías para las familias, las cuales desarrollarán un tema de interés que buscará la educación, promoción, manejo eficiente y cuidado de este recurso. Asimismo, se les solicitará a las universidades la elaboración de 8 guiones literarios, los cuales serán utilizados más adelante por el Defensor del Pueblo bajo la implementación de recursos audiovisuales para continuar educando a la población dominicana. Importante saber que las condiciones que necesitas como universidad para aplicar es, número 1, estar constituida como universidad en el marco jurídico dominicano. Número 2, contar con la acreditación de la MESID, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Tercero, deberás tener como competencias específicas un departamento de investigación en la universidad o algún tipo de área destinada de forma administrativa al manejo, recursos y análisis de lo que son los recursos naturales como tal. Igualmente también deberás presentar una oferta metodológica en la elaboración de las guías educativas. También deberás presentar el contenido de estas guías y agregar también el esquema de los guiones y línea gráfica de toda la oferta. Conjuntamente también, y cabe destacar, que deberás de agregar una línea presupuestaria a la oferta presentada. Esta consultoría se celebrará en el marco de los meses mayo a octubre del presente año 2023. Para poder aplicar, lo puedes hacer a través del correo compras@defensordelpueblo.gov.do. Así que si tu universidad cuenta con estas competencias específicas, esta es tu oportunidad y aplica. Para cualquier otra duda, puedes ampliar los presentes términos de referencias escaneando nuestro código QR. Así que vamos por lo que nos une. El que está para ti te da la mano, que los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno. Así es el defensor del pueblo, así es, el que educa y da orientación. Así es el defensor del pueblo. Estamos de vuelta aquí en Así es el Defensor, conversando con Alicia Santana Espinal, quien es coordinadora de vinculación y alianzas del Defensor del Pueblo, y estamos hablando de precisamente lo que hace esa división, ese departamento que ella dirige, y del concurso de videojuegos que llevó a cabo el Defensor del Pueblo conjuntamente
con el ITLA y con estudiantes del ITLA. Y bien, esta novedosa herramienta, ¿verdad? Vamos a decirlo así, esta iniciativa tan novedosa que el Defensor del Pueblo realizó con el ITLA, me imagino que tenía varias etapas o varias fases, porque no todos los concursos son así, en su gran mayoría. Tienen distintas fases en las cuales se van calificando y va llegando a un resultado final, vamos a decirlo así. Sí. ¿Cómo fueron esas fases? ¿Cuáles fueron esas fases y cómo se llevaron a cabo en este concurso del Defensor del Pueblo? Ok, bueno, sí, nosotros lanzamos primero el concurso en marzo, como te había comentado, y de ahí parte la primera fase, que es de postulación. Los estudiantes tuvieron un mes y una semana para poder hacer sus propuestas. De ahí pasa un proceso de recibir, revisar si todo está correcto, si necesitamos alguna otra documentación, validando los datos que ellos pusieron allí. Y luego entonces pasamos al periodo de evaluación, en el cual se compartieron una serie de criterios con sus puntajes claros a los miembros del jurado. Los miembros del jurado son 3 personas del Defensor del Pueblo, que son especialistas en la parte tecnológica, en la parte de animación y en la parte de derechos. Y luego teníamos a 2 personas del ITLA, que son docentes y también expertos en materia de videojuegos. Después de ahí ya pasamos con la premiación, que si quieres te puedo hablar un poco más de eso, porque es ya la recta final y la vamos a tener el próximo viernes 30. Muy bien. ¿Y cuáles son los premios que el Defensor del Pueblo tiene previsto para los ganadores de ese concurso que se llama Juégatela por los derechos? Así como se llama ese concurso, que realmente es un nombre muy sugerente. ¿Por qué? ¿Verdad? Un nombre muy sugerente porque Juégatela por los derechos hace referencia a juego, pero en el lenguaje coloquial dominicano, juégatela es un reto. Es un lánzate. Es un lánzate. Y bueno, es algo que realmente fue muy, muy bien pensado. ¿Cuáles son los premios que están previstos para ese concurso, Sí, Alicia? nosotros vamos a dar un poco de premios en metálico porque sabemos que eso es una motivación clave y para apoyarles. El primer premio va a tener un premio metálico de 100,000 pesos, segundo lugar va a tener 50,000 y el tercer lugar 25,000. También se van a añadir el pago de las licencias de desarrollador. Para el primer lugar se le va a pagar Google Play, Apple y Steam, que es una de las plataformas más famosas en torno al desarrollo de videojuegos. Para el segundo lugar, las de Google Play y la de Steam. Y para el último, entonces, también solamente la de Steam. Luego de eso, vamos a estar con el primer lugar dándole un acompañamiento, una mentoría junto al ITLA para que desarrollen por completo su videojuego, su propuesta. Muy bien, y bueno, yo sugiero también que en ese caso el ITLA haga el esfuerzo de registrar los derechos de autor con respecto a ese producto, ¿verdad? a ese juego, ese videojuego. Claro. Y yo no me lo imagino. ¿Cómo se hizo eso? Es decir, venían con un CD, con un USB. ¿Cómo se hizo eso en la práctica? ¿Cómo fue ese proceso? No, porque realmente no logro imaginarme muy bien el tema de un concurso de derechos humanos y derechos fundamentales con videojuegos. Es decir, son cosas muy, muy novedosas que lo entienden muy bien ellos, pero el pueblo quizás hay que orientarlo un poquito más, es decir, ¿cómo se llevó eso en la práctica? ¿Cómo fue que se presentó eso y cuál fue el formato que se utilizó? Sí, bueno, para que fuera más sencillo para el comité evaluador, lo que hicimos fue pedirle que lo plantearan por escrito. Un documento en el que tú me expliques en letras de qué va tu videojuego, cuál es la forma en la que va, qué personajes tiene, cuál es el diseño, el boceto de diseño que tienes pensado. Quizá un modelo si lo querían desarrollar, algunos equipos lo hicieron, que podías descargar un enlace, porque todo se hizo a través de una página web, un portal que nos permitió utilizar el ITLA. Ahí los chicos subían esa propuesta en PDF y subían algunos elementos que ellos quisieran añadir.
Y como te comento, algunos de ellos desarrollaron un ejemplo de cómo sería el videojuego, lo podías descargar a tu PC y empezar a jugarlo. Eso ayudó mucho al jurado a poder ver cuál era el enfoque que tenían los jóvenes al momento de pensar en ese nuevo recurso. Muy bien, ¿y qué impacto? Porque cada cosa que se hace, sobre todo desde el Estado, desde nuestra planificación pública, siempre tenemos que medir el impacto que ha tenido la iniciativa. ¿Cuál ha sido ese impacto que ha tenido en cuanto a la concienciación en materia de derechos humanos y fundamentales en esos jóvenes? Porque ese es el público objetivo, es ese. Sí. Quizá haya gente que en el futuro va, y esperamos que sea así, que compren esos videojuegos, lo utilicen para sus hijos, etcétera, etcétera. Pero el público objetivo aquí estamos hablando de los estudiantes del ITLA. En ellos, ¿cuál ha sido ese impacto? Según tú has visto en ellos, en su forma de actuar y en su forma hasta de expresarse. Claro. Yo, en mi caso, lo he percibido que hay un interés. Habían preguntas, ¿cómo yo puedo desarrollar quizá esto? Y no te puedo decir, wow, el impacto fue de tanto, fue grande, fue pequeño. Eso no lo puedo medir yo ahora, sino que lo podemos medir cuando pase el tiempo y veamos si muchas de esas propuestas al final ellos la desarrollaron. Pero el hecho de aplicar, de que fueran equipos, tuvimos 5 postulaciones, 5 equipos, cada uno de 5 personas, y para mí eso fue un reto. Fue ver yo cómo esas propuestas buscaban de alguna manera ser inclusivas, que a pesar de ser estudiantes todavía, que quizá no tienen tanto expertise desarrollando un videojuego, se lanzaron, hicieron ese juégatela. Yo creo que el impacto va a ser mayor quizá del esperado, no lo puedo evaluar ahora, pero me huele por ahí. Yo digo, hay una motivación, hemos dejado una semilla y la calidad que tienen sus propuestas, la idea creativa que han propuesto, la verdad que vale la pena seguir por ese camino, motivándolos. Entonces fueron 5 equipos de 5 personas, es decir, 25 personas. Uno solo creo que tiene 3, pero sí, la mayoría 5. Entre 22 y 25 personas participaron en ese concurso. ¿Y cómo tuviste la composición, es decir, entre mujeres y hombres ahí? Ay, no, es muy mezclado. Muy mezclado. Muy mezclado, la verdad, muy variado. Eso, ahí te digo que total inclusión, gracias al ITLA, que creo que ha abierto oportunidades para que también esas carreras no sean solamente de hombres o tengamos carreras que sean solamente de mujeres. Es que eso es muy inclusivo. Muy bien, sí, porque tradicionalmente esas carreras de tecnología, ingeniería, etcétera, tradicionalmente habían sido bien dominadas por los hombres, pero ya se ha visto mucha variedad en ese sentido. No solamente en esa carrera, en todas las carreras. Sí, sí. En mi carrera, que es la carrera de Derecho, y yo como abogado, el 70% de mis estudiantes son mujeres. Ya no es que bueno, un tema de equidad, no, que ya las mujeres han sobrepasado a los hombres en muchas de las carreras universitarias. Bueno, vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato con Alicia Santana Espinal. La dignidad humana está en nuestra Constitución en el artículo 38. En la misma se hablan de 2 aspectos que son sumamente importantes que podamos hablar hoy en Derechos y Deberes en 90 segundos. El primer aspecto que quiero plantearles es que nuestro Estado justamente se fundamenta en el respeto a la dignidad humana de las personas. Y el segundo, que el respeto y protección de la dignidad es una responsabilidad esencial de los poderes públicos constituidos. Ahora, vamos de nuevo. ¿Qué es la dignidad humana? La gente se refiere a la dignidad humana cuando hablan de ciertos valores o derechos de las personas. Se trata justamente de reconocer a las personas basadas en el simple hecho de que es un ser. En la historia de la humanidad hemos visto atrocidades, la esclavitud de pueblos por su color de piel, condiciones inhumanas de trabajo a aquellas personas con escasos recursos, la segregación social de grupos religiosos. Estos son algunos de los pocos ejemplos que hemos querido tomar para que podamos representar las situaciones en las que ciertos grupos fueron privados
de una vida digna. Al asumir como defensor del pueblo de la República Dominicana nuestro compromiso de crear un órgano constitucional que respete la dignidad humana, tanto de los colaboradores como de las colaboradoras, ha sido parte del sello de la gestión. Hemos atraído a grupos que normalmente eran excluidos para que puedan sentir ese apoyo en el defensor del pueblo. Te invito a que sigas las cuentas @Pablo Enrique Ulloa, tanto en TikTok como en Instagram, pero además que puedas acceder a la playlist en Spotify de Derechos y Deberes en 90 segundos. Te espero. La Casa de los Derechos es una iniciativa del Defensor del Pueblo que está concebida en su plan estratégico institucional, pero como presidente de la Federación Iberoamericana he podido ver muchas experiencias a lo largo de toda Iberoamérica y hemos visto 3 en particulares en Latinoamérica. Oh, ¿y cuáles son esos países? Bueno, pudimos ver el caso mexicano, el caso brasileño y el caso colombiano, que nos han permitido no solamente construir la estructura de la casa, sino los servicios que se van a dar dentro de ella y las estrategias desde el punto de vista educativa, investigativa, pero al mismo tiempo cómo vamos a hacer la incentivación en cuanto a los jóvenes para poder ser parte de las casas. Mi nombre es Wilfredo Almonte. Después que vine en los Estados Unidos, seguí luchando por un apartamento que le compramos en el 1989 al INVI, a Invivienda. Pensábamos que era una buena oportunidad para comprar un apartamento a mi mamá para que cuando ella se retirara pudiera venir al país a vivir. Pero la verdad es que nos pesó haberlo comprado después de tantas cosas, de tanta lucha y tanta mentira, o sea, de todo para conseguir. Me paré de luchar por un tiempo porque no vi ningún resultado, aparte que el apartamento estaba ocupado por ellos, por Invivienda. Tenían una oficina de cobro en el apartamento y cuando alguna vez se les reclamaba que iba a la capital, me decían que el edificio tenía vicio de construcción y aparte de eso que estaba ocupado por ellos. Entonces en eso duré varios años sin seguir, hasta que hace más o menos 3 años pasé por ahí por donde está el apartamento y vi que lo habían terminado. Digo, ok, parece que le corrigieron las fallas que tenía. Entonces ahí me puse las pilas y fui a la oficina de Invivienda aquí. Me pidieron que le enseñara los papeles, se lo enseñé. No tuve más remedio que poner un abogado. Cuando puse el abogado me gestionó ir al programa ese de El Sol de la Mañana y ellos me recomendaron que fuera donde ustedes, donde Defensoría del Pueblo o Defensor del Pueblo, y o sea, ellos me dijeron que ustedes me resolvían y eso hice. Entonces cuando regreso aquí a Santiago, voy a ver el apartamento, veo que le cambiaron el número. O sea que al cambiarle el número ya no era ese el apartamento mío, sino le pusieron el número al del lado donde vive por muchísimos años, como 20 años, una señora. Digo, pero ¿será verdad que yo voy a tener que pelear esto en contra de esta señora sabiendo yo que ese no es el apartamento que me toca a mí? Porque lo que hicieron fue que le cambiaron el número. Después de mucha lucha, incluso el abogado que tenía me estafó. Supuestamente me iba a cobrar 150,000 pesos si había que ir a los tribunales. No hubo que ir a los tribunales porque Defensoría del Pueblo cogió el caso. Entonces él lo que hacía era que se comunicaba con Defensoría del Pueblo y lo que Defensoría del Pueblo le decía, él me lo decía a mí como que era él que lo había hecho. Otra cosa que me molestaba era que me insinuaban que me lo iban a entregar, pero detrás de esa entrega como que había que darle dinero. Entonces yo no soy partidario de dar dinero porque pienso que entonces me convierto en un corruptor. Entonces, no. Esa es otra de las cosas que tengo que destacar
del defensor del pueblo, y es que en ningún momento ni siquiera me insinuaron que yo debía dar dinero, porque aquí la mayoría de instituciones siempre hay que pensar en dinero. Mira, yo estuve incrédulo hasta que me entregaron el papel donde decía que se me entregaba el apartamento y todo, hasta ese momento. Todavía estando yo allá, frente al apartamento, me lo entregaron frente al apartamento. Yo me puse muy contento porque después de 33 años, imagínate, la esperanza se me revivieron. Mi mamá se puso feliz cuando yo le dije, mami, me entregaron el apartamento. Imagínate, pues ya todo lo creíamos imposible, ya todo lo creíamos perdido. Ella ni lo creía prácticamente cuando yo le dije, nos entregaron el apartamento. Por lo menos se consiguió y yo estoy por ver si se renta para que ella reciba por lo menos algo de la renta del apartamento. Gracias a ustedes por ayudarme, vuelvo y te repito, a algo que yo creía imposible. Sí, ojalá que esto le sirva a alguna gente que estén pasando por lo que yo pasé. Estamos de vuelta en Así es el Defensor, conversando con Alicia Santana Espinal, quien es coordinadora de vinculación y alianzas del Defensor del Pueblo. Estamos hablando precisamente de esta alianza con el ITLA que dio lugar a ese concurso llamado Juégatela por los Derechos, una iniciativa muy novedosa que tiene que ver precisamente con la creación original. Es una producción intelectual original de los estudiantes del ITLA de videojuegos relacionados o no, diseñados para promover los derechos humanos y los derechos fundamentales en nuestro país. Y bueno, Alicia, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad educativa, de la gente que tiene que ver con videojuegos en el país, la comunidad tecnológica de República Dominicana? ¿Cuál ha sido su respuesta frente a esta iniciativa del ITLA y del Defensor del Pueblo? Yo creo que hubo mucha apertura, más que nada del equipo del ITLA que nos apoyó, los docentes que han estado con nosotros así apoyándonos durante el camino, y que creo que a partir de ellos es que podemos hacer una gran promoción. Sí, quizá nos ha costado al ser solamente en el ITLA Las Américas, que casi que se mueve, pero nosotros creemos realmente que cuando llevemos ese videojuego más allá, que lo lancemos, que podamos difundirlo a través de los mismos jóvenes, a través del equipo también, del Defensor del Pueblo, que están motivados, el equipo del CRM, el equipo que trabaja ya con la parte tecnológica, ellos mismos se han mostrado interesados y vienen a mí y me dicen, yo quiero ir al concurso, yo quiero compartir con los jóvenes para saber cómo están desarrollando esos personajes, cómo están desarrollando esas ideas creativas. Yo creo que a la larga vamos a poder ver más ese impacto, pero de ahora mismo sí estamos motivando, estamos haciendo que hablen más de esto. Tú mencionaste CRM. ¿Qué significa CRM? Sí. La gente no sabe qué es un CRM. No, ya yo vengo con eso porque es el titular que lo menciona bastante, pero es parte de los recursos que tenemos allá a nivel tecnológico para que el pueblo pueda abrir sus casos desde cualquier parte que se encuentre sin tener que desplazarse aquí a la ciudad. Es una herramienta tecnológica para que ellos a través del WhatsApp y de la plataforma Sol podamos nosotros entonces recibir los casos y segregarlo y poder trabajar uno por uno. Y en otra ocasión tú mencionaste grupos etarios. ¿A qué tú te referías con grupos etarios cuando te estaba preguntando sobre precisamente las poblaciones? Claro, no, yo me refiero a las distintas edades. Podemos trabajar quizá con población infantil, con infanto juvenil, si vamos a llegar también a las adolescentes. Podemos tener también población universitaria únicamente, tenemos adultos jóvenes,
pero de acuerdo a la ley de 15 a 35 todos somos jóvenes, así que bueno, yo estoy en la frontera. O le subimos entonces. un poco más quizá para algunas personas, pero sí a eso me refiero con grupo etario y que es importante tomarlo en cuenta cuando uno desarrolla estrategias y vinculaciones, porque así tu proyecto, tu acción está bien dirigida, bien encauzada. Yo lo adapto a la población a la que yo quiero llegar. Exactamente. Y el Defensor del Pueblo también tiene iniciativas para adultos mayores, es decir, para los papás de nosotros, los abuelos de nosotros. También eso está previsto. Eso se tiene pensado, pero ahora mismo no lo tenemos. Muy sí bien. lo tengo ahí de tarea, discapacidad, adulto mayor, LGBT, lo tengo así, en línea. Bueno, eso es muy importante y también en algún momento habrá que hacer algo con aquellos trabajadores que son extranjeros. También. Aquí hay muchos venezolanos, muchos colombianos, no solamente el tema de los vecinos haitianos, tenemos gente de todo el mundo, de todo el mundo. Los otros días vi yo un grupo de pakistaníes aquí con todos sus papeles y todas sus cosas, y yo le pregunté a ellos, ¿pero qué ustedes hacen en República Dominicana? ¿Cómo ustedes llegaron a República Dominicana? Y me dice, bueno, pero es que mi empresa, la empresa de ellos lo trajo aquí, pero no hay un seguimiento. Es decir, la empresa lo trae, tienen su función laboral, pero nadie le dice nada, nadie le enseña el español, nadie le enseña ni siquiera la constitución de este país. Claro. Y vienen de sistemas jurídicos muy distintos. Imagínese usted Pakistán, muy distinto a un sistema ya más occidental que es en República Dominicana. Y bueno, ¿qué otras iniciativas y programas tienen planificados ustedes para desarrollar con todos los grupos etarios de República Dominicana, como tú dices? Sí, bueno, como te había comentado al inicio, queremos trabajar con un concurso también que vaya de acuerdo a las artes. Queremos nosotros explotar esa idea de que a través de la música, yo no sé si va a llegar un joven y me va a decir un dembow y va a hablar de derechos humanos o va a concientizar sobre los derechos humanos, ojalá que sí. Y por ahí va, el poder nosotros tomar esas ramas del arte donde los jóvenes se quieren desarrollar, que tienen talentos, explotarlos y encaminarlos, encauzarlos para que transmitan ese derecho o deber que tenemos que tener como ciudadanos. Bueno, tú mencionaste algo muy importante que son los deberes. Sí. Porque solamente hablamos de derechos. Yo recuerdo que cuando existía la antigua Constitución, que es la Constitución del 66, que se había modificado en el año 94 y luego en el año 2002, pero era una pequeña modificación con el tema del presidente de la República, pero era la Constitución del 66. Y esa Constitución tenía el famoso artículo 8. Todo el mundo se sabía el artículo 8. El artículo 8 era el artículo de los derechos fundamentales. Y todo el mundo preguntaba, ¿y en qué artículo? Todo el mundo sabía el 8. Y recuerdo que hubo un profesor que yo tuve que recientemente falleció, por cierto, que en esos momentos él había preguntado, ¿cuál es el artículo? Todo el mundo dijo el 8. Éramos estudiantes de Derecho. Y el artículo de los deberes fundamentales, ¿dónde está? Nadie sabía. Y era el artículo 9, es decir, el que seguía. Entonces, porque todo el mundo quiere derechos. Todo el mundo quiere derechos, pero hay deberes fundamentales y eso es así. Cada derecho viene con una obligación detrás, con un deber detrás. Es decir, todo es un equilibrio en la vida y eso es muy importante, que así como tú lo mencionaste, se ve que lo tiene bien presente en todas esas actividades, todos esos programas. No solamente es un tema de promoción de derechos, sino algo que viene detrás del derecho, que es precisamente los deberes. ¿Qué tú piensas de eso? Sí, yo creo que al final, aparte de que estamos educando y promocionando los derechos porque estamos conscientes de que hay un gran desconocimiento y más en la población joven, ya lo hemos evidenciado a través de la Encuesta Nacional de Derechos Humanos del 2022 y estamos este año construyendo el informe de Derechos Humanos 2023 para reconfirmar qué está pasando con los derechos humanos en nuestro país. También sabemos que va de la mano. Si tú reclamas es porque tú también debes de cumplir. Entonces vamos a enseñarte de derechos porque sabemos que ahí está el inicio de la brecha,
Pero en el camino tenemos que sumarte esa idea de que tú también tienes un rol, de que tú también puedes cumplir con tus deberes para poder entonces reclamar con base. Hablar de derechos implica que obligatoriamente tenemos que mencionar a los deberes, tenemos que hacerlo. Muy bien, y bueno, yo en lo personal veo que ustedes están más que claros en esa idea y ese eje transversal en el cual ustedes trabajan, que es precisamente la construcción de ciudadanía responsable. No se puede hablar de responsable una persona que no conoce. Claro. ¿Cuáles son sus deberes? Uh-huh. Sus derechos muy bien, pero sus deberes. Uh-huh. Eso es realmente lo importante. Bueno, Alicia, muchísimas gracias. Gracias a por ti. Tu participación aquí en el programa. Esperamos tenerte de nuevo y lo prometemos a la población que nos escucha siempre, tenerte de nuevo para hablar de los resultados de este concurso Juégatela por los Derechos y por las demás iniciativas que están llevando a cabo en la división o la oficina de vinculación y alianzas del Defensor del Pueblo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad, gracias. Bueno, y a todos ustedes les deseamos un feliz resto de la tarde y una semana llena de dicha y de provecho para todos. Nos vemos en un futuro próximo. Hasta entonces. El que está para ti te da la mano, de los derechos de cada ser humano, siempre contigo caminando a tu lado. Así es el defensor, así es, amigo bueno y pleno, así es el defensor del pueblo, así es el que educa y da orientación, así es el defensor del pueblo. Si no pudiste sintonizar, Así es el Defensor, en vivo los domingos por Sol 106.5 FM, te invitamos a que visites nuestro canal de YouTube Defensor del Pueblo. Cada lunes subimos nuestro programa radial al canal del Defensor del Pueblo. No te lo pierdas, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte.